Matios Chiveruma ishkojikin hun rutziliwich ibonogel. Nikakaumach Chiveruma ishkochik humbej wabejikin. Riwakamin katikisaj rihunchik kasamaj richin rukutik retamashik rikakchikel chabel. Un saludo cordial para todos y todas. En esta oportunidad nuevamente estamos con ustedes presentándoles este programa Kaktijaj Talwich, una nueva modalidad para el aprendizaje del idioma Kaqchikel, dirigido especialmente para usted que no habla aún el idioma Kaqchikel. De esta manera queremos contribuir para que usted aprenda poco a poco el idioma Kaqchikel. Agradecemos a TV Maya la oportunidad que nos da para poder sacar este programa. En esta ocasión tengo el honor de presentar a ustedes un documento denominado Ochalhuyu. Ochalhuyu, en castellano, Cerro de Elotes Tiernos. Este documento ha sido elaborado por nuestro amigo Bartolomé Chocó, originario de San Martín Jilotepec. Este documento nos narra la historia de la familia Chajomá, proveniente de Tulán, una de las familias kaqchikeles, que el documento Anales de los Kaqchikeles nos narra que salieron de Tulán y luego se asentaron en lo que hoy es San Martín Jilotepeque, y es un documento bastante pedagógico, dedicado específicamente para niños. Es de fácil comprensión. Los invitamos para que ustedes adquieran este documento y lo puedan leer y pueda ser útil para los maestros, para los docentes que trabajan con niños. Es bastante educativo y es una forma como promover el conocimiento de nuestra propia historia. El amigo Chocó, quien tuvo a bien escribir este documento, vamos a escuchar lo que él nos expresó en esta entrevista. Shkatzkari Hubujre Ruma Yalan preocupación Kachajim Pariri Katinamit Pariri historia Aperoj Petrukvi Yape Najinku Inapu Kiri Junar y Junar Najin Koapu Rihubujre in Cerro de Elotes Tiernos Ochalhuyu, pues en Telpe Parijun Buj antiguo Kor in título Xilotepec Rijun buj rionka kionka riqatit qamama incho pariri rimonjón pariri uleuj pariri tierra comunal qabichev chiri pa San Martín Jilotepec. Jari básicamente no tzijoj y no kapuriju buj richi que ri alabor ichtanir agala manki mestaj ri aperjo petankoy. Bueno, primero es que cochen un reconocer que para Catinamit y sobre todo San Martín no perder Cachahuel iré ma rumataron Cajó sino Chilapa San Martín para época cheri colonia Catatanol Cate Chiquichey co castigo pa kivi sin hecho pa Cachahuel pa escuela entonces rojo Chajomá Chilapa San Martín un perder el idioma y camireros copa un recuperación, pero rijun recuperación cochi a partir cherejun si javier pa kashlangri toma de conciencia. Entonces riju bujre no un proceso de recuperación cherja conciencia cherja historia y paridi pues petener rejun chikramaj que un recuperar rija chawel. Yin dije que la bola estani ya la importante macabestaj la historia macabestaj rina ojri tit jamamari tatanor rinana ritata kakutuch kucha la cualar la historia importante porque jari en uyaru sustento la existencia para una sociedad importante kaya kachkera cualar la historia la cultura y sobre todo el katzij porque la katzij la cojo con misterio urbano que manunta compartir y la chica idioma seco o sobre todo idioma castellano. Ahora entonces que ya conocemos sobre este documento Ochalhuyu, Cerro de los Elotes Tiernos, los invitamos a que ustedes lo lean y puedan desarrollarlo si son docentes, si son maestros, pues también darlo a conocer con sus estudiantes. Nuestro programa tiene la intención de aprender el idioma Kaqchikel, pero también así la historia.
Vamos entonces ahora a pasar a la sección de la clase correspondiente. Esperamos que ustedes participen, lo practiquen para que de esa manera ustedes puedan conocer y practicar el idioma cachiquel. Esperamos entonces, invitamos al profesor Anselmo. Bienvenido, Tijonel Anselmo, con la clase de esta oportunidad. Gracias, licenciado Pedro. Pues bien, les invitamos a que lean este libro, ya que es muy interesante y sobre todo importante para seguir construyendo la Guatemala multicultural que todos queremos. En esta oportunidad vamos a dar a conocer 2 nuevas lecciones importantes para que sigamos aprendiendo el idioma cachiquel, que seguramente todos los que nos están viendo pues están interesados en aprender el mismo. Sin embargo, antes de empezar con esta nueva lección, tenemos que repasar, tenemos que retroalimentar los conocimientos que adquirimos en la lección pasada. Vamos a ver qué tanto se recuerdan. Estuvimos viendo en la lección pasada lo que son los saludos. Vimos 3 formas de saludar y una pequeña conversación. Entonces este día empezaremos con ello. Vamos a ver. Aquí en el set espero que ya esté un amigo nuestro, un amiguito que siempre nos viene a acompañar y que él me manifestó la semana pasada que le interesaba aprender el idioma cachiquel. Vamos a ver, ¿estará por acá Charlie? Charlie, ¿dónde estás, Charlie? ¡Hola, Tijonel! ¿Ya estás acá, Charlie? ¡Sí, Tijonel! Hoy sí llegaste temprano. Sí, ¿Y pusiste atención? ¡Claro, profe! Hoy sí puse atención, mucha atención. Ah, muy bien. ¿Y tú te recuerdas que la semana pasada yo te dejé una tarea? Sí, profe, lo estuve practicando. Ah, ¿estuviste practicando? Sí. ¿Y qué estuviste practicando? A ver, recuérdame y recuérdaselo a todos nuestros televidentes. Estuve practicando los saludos. Ah, los saludos. Así es, profe. Vamos a ver. ¿Cómo se dice buenas noches? Buenas noches se dice Shoka. Muy bien, Charlie. Te felicito. Vamos a ver. Sí, vamos a profe, ver. así, sí. ¿Y cómo se dice buenos días? Buenos días se dice Saker. 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 Muy bien, Charlie, muy bien. Vamos a ver. Y ahora yo te lo voy a decir en cachiquel y tú me lo vas a decir en español. Sí, profe. ¿Y qué quiere decir la palabra shka'ij? Shka'ij significa buenas tardes. Muy bien, Charlie, qué inteligente eres. Ajá. Ahora vamos a ir con algo un poquito más difícil. Vamos a ver. Sí, ¿Te profe, recuerdas sí, que profe. también yo te enseñé una conversación? ¿Te recuerdas de ello? Sí, profe, me acuerdo. Bueno, pero recuerda, ya no me tienes que decir profe. ¿Cómo se dice profe en cachiquel? Se dice Tijonel. Ajá, Tijonel. Tijonel. Cuando tú me quieres decir sí, profe, me vas a decir ja, Tijonel. ¿Cómo me vas a decir? Tijonel. Muy bien. Tijonel. Muy bien. Vamos a practicar entonces la conversación de la semana pasada. ¿Sí? Tijonel. Vale, yo voy a empezar a saludarte, ¿sí? Tijonel. Muy bien. Saker, Charlie. Saker Tijonel. Utsawech. Uts Matiosh. Uts Awecheret. Uts Mateosh. Matiosh Kari. Muy bien, Charlie, te felicito. Eres muy inteligente, lo Sí, digo y lo profe, sí, redigo. profe. Eres muy inteligente. Bien, ahora tú me vas a saludar a mí. Ah, pero no lo vas a hacer por la mañana. Lo vas a hacer por la tarde. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso cuesta mucho, profe. No, es fácil. profe, es cuesta. fácil. No, Tú ya profe, lo dijiste. Mejor en la noche. No. Por la tarde. Va pues. Pero ¿cómo se dice sí, profesor? Tijonel. Muy bien. Empecemos. Jun, kai, oshi. Shka'ij Tijonel. Shka'ij Mateosh Charlie. Uts Awech. Uts Mateosh. Uts awechrat. Uts Matiosh. Mateosh Kari. Muy bien, Charlie. Así sea. Aprendí. Así como ustedes ven, Charlie ya aprendió. Seguramente ustedes también ya se han de haber aprendido las frases que vimos en la lección pasada. Vamos a una pausa y volvemos con la lección del día de hoy.
Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos finalmente a TV Maya por el espacio que nos brindan para la difusión del idioma cachiquel, muy importante para nuestra cosmovisión. Ahora bien, luego de retroalimentar los conocimientos que adquirimos en la lección pasada, tenemos que ver algo nuevo hoy, porque tenemos que aprender bastante léxico, bastantes frases, porque solo así aprenderemos a hablar en cachiquel. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué veremos hoy? Algunos dirán, seguramente nos van a enseñar números. Otros dirán, tal vez un alfabeto. Bueno, yo digo, no es eso. Lo que vamos a ver es esto. Es Rupeyal Nachap Ejkan Awi. Así, Rupeyal Nachap Ejkan Awi. ¿Qué quiere decir Rupeyal Nachap Ejkan Awi? Eso quiere decir formas de saludar. Pero mucho ojo, no vamos a ver únicamente una lección, vamos a ver 2 lecciones, porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Así pues, empezaremos con el primero. El primero es Rupeyal Nachap Ejkan Awi, formas de despedirse. Ahora ya sabemos cómo saludamos cuando llegamos a una fiesta, cuando llegamos a una casa o cuando llegamos a alguna reunión. Pero ¿cómo despedirnos? Eso no lo sabemos aún. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. En cachiquel utilizamos principalmente 5 frases. 5 frases para nosotros poder despedirnos de las personas de una manera muy cordial. Recordemos que estas frases forman parte de las frases de cortesía que son muy útiles y son importantes dentro de nuestro idioma cachiquel, ya que con ello nosotros demostramos nuestra buena educación, nuestros buenos modales y sobre todo los valores que nos han inculcado nuestros antepasados. La primera frase que vamos a aprender se denomina así, de la siguiente manera: Yochon Yang Chik. Así, Yochon Yang Chik. ¿Qué quiere decir Yochon Yang Chik? Yochon Yang Chik quiere decir nos hablamos. Cuando nosotros tengamos algún compañero o alguna compañera y nosotros le queramos decir, bueno, nos hablamos, le tendremos que decir Yochon Yang Chik. Pero seguramente muchos dicen, bueno, yo vivo en tal comunidad y acá no se dice Yochon Yang Chik. Acá se dice Yochon Yang Chik. Yochon Yang Chik. Pues sí, también podemos decir, para decir nosotros, nos hablamos, podemos decir Yochon Yang Chik, o bien podríamos decir Yochon Yang Chik. A ver, hagámoslo todos allá en casa. Yochon Yang Chik. ¿Todos? Yochon Yang Chik. Muy bien. Recordemos que la CH, cuando aparece sin glotal alguna, sin algún signo de más, suena como tal, suena como ch, ch. Pero cuando aparece con una glotal, ya no se dice ch, se dice ch. Es decir, le diríamos acá Yochon Yang Chik. Así es. Ahora bien, tenemos otra frase en cachiquel. Cuando nosotros queremos decirle a una persona, bueno, nos vemos, o queremos decirle a un grupo de personas, nos vemos, es muy fácil. Únicamente debemos decir Nkatzet Ki. Así. Nkatzet Ki. Muy bien. También en algunas comunidades nos dicen Nkatzet Ki. Se dice Nkatzet Kawuch. Repitámoslo en casa. Nkatzet Ki o Nkatzet Kawuch. Muy bien. También podemos decir hasta mañana. Cuando sabemos que vamos a ver a esa persona el día de mañana o ese grupo de personas el día de mañana, pues podemos decir Chuak Yang Chik. Así, Chuak Yang Chik. ¿Qué quiere decir? Hasta mañana. Todos juntos, Chuak Yang Chik. Muy bien. Pero de pronto yo le quiero decir a una persona, cuídate. Muy fácil. Únicamente le debo decir Tachajir Avi. Así, Tachajir Awi. Todos juntos, Tachajir Awi. Y ahora alguien me preguntará, ¿y si son muchos? Pues tenemos que utilizar una I, que es el agente pluralizador en la gramática cachiquel. Tendremos que decir Tichajir Iwi. Así, Tichajir Iwi. Muy bien. También existe otra frase muy común, que es Kapillin Kari. ¿Qué es Kapillin Kari? Bueno, Kapillin Kari quiere decir que te vaya bien. Cuando nosotros encontremos a un compañero en la calle, le tenemos que decir Kapillin Kari. Seguramente ahora muchos se preguntan, bueno, ¿y qué voy a decir cuando a mí me digan, por ejemplo, Tachajijawi o Tichajijiwi, o cuando me digan Chuak Yang Chik? Pues la respuesta es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
debemos decir alguna otra frase que nosotros utilicemos para despedirnos antecedido por la palabra Matiosh. Es decir, si un abuelo a mí me dice Tachajijawi ala, yo bien le podría decir Matiosh Katzet Kauch. Así de fácil lo podemos hacer. Que no se nos olvide que tenemos que ir repasando esto. Ahora bien, muchos también se preguntarán, ¿y cuál es la siguiente lección, profe? Yo les digo a continuación, la siguiente lección que vamos a ver y que vamos a abordar es conocido como Tzig Richin Kutunik. Así, Tzig Richin Kutunik. ¿Qué quiere decir Tzig Richin Kutunik? Quiere decir partículas interrogativas. ¿Qué son las partículas interrogativas? Preguntarán muchos. Muy fácil. Las partículas interrogativas son aquellas palabras que utilizamos en Cachiquel para formular preguntas, cuya respuesta es de información. Es decir, estas partículas yo voy a utilizar cuando quiera decir, preguntarle a alguien cuál es su nombre. Tendré que utilizar una partícula interrogativa. Cuando yo le quiera preguntar a alguien, ¿cuántos años tiene? Tendré que utilizar una partícula interrogativa. Así como en el idioma español, las partículas interrogativas en el idioma cachiquel se utilizan al principio de la cláusula, es decir, al principio de la frase. Vamos a ver las partículas interrogativas más comunes o más utilizadas dentro de nuestro idioma cachiquel. ¿Cuáles son esas partículas interrogativas? La primera es achique. ¿Qué es achique? Achique significa qué, cuál o bien puede ser quién. Por ejemplo, si yo quiero decir ¿qué es esto? Yo voy a decir achiquerere. Así, achiquerere. Cuando yo quiera decir ¿qué es esto? Ahora bien, yo quiero decir ¿cuál es tu nombre? Muy fácil. Achiqueapi. Así, achiqueapi. ¿Cuál es tu nombre? Y si yo quiero decir ¿quién vino acá? Muy fácil. Deberé decir achique shikowawe. Así. Achique shikowawe. Es decir, achique lo podemos utilizar para qué, quién o para cuál. La siguiente partícula que vamos a ver es akush. ¿Qué quiere decir akush? Akush significa quiénes. Es decir, cuando yo quiera decir quiénes comieron el pan, bueno, yo diré akush shetijón ri kashlanguy. Así, akush shetijón ri kashlanguy. Tenemos otra partícula cuando nosotros queremos decir, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Yo tengo que utilizar la palabra jampe, así como aparece en pantalla. Jampe, jampe, que no se nos olvide. Jampe quiere decir ¿cuándo? Cuando yo quiera decir, ¿cuándo voy a venir? Voy a decir jampe yipe, así de fácil. Jampe yipe. No confundamos la palabra cuándo con la palabra cuánto, porque cuánto se dice de una manera diferente. Cuánto se dice jarupe, así como aparece en pantalla. Jarupe. Si yo quiero preguntar en el mercado ¿cuánto cuesta la manzana? Yo tendré que decir jarupe rajil rinimamishku. Así, jarupe rajil rinimamishku. Digámoslo todos. Jarupe rajil rinimamishku, porque nimamishku es manzana en idioma cachiquel. No debemos olvidar que existe otra partícula, aquella que se llama ¿por qué? Cuando nosotros queramos preguntar ¿por qué vino él? ¿Por qué hiciste esto? Tenemos que decir achiqueruma, así como aparece en pantalla. Achiqueruma. Si yo quiero preguntar ¿por qué hay frío? Yo voy a decir achiqueruma kote. Espero que todos nuestros televidentes estén repasando en casa e incluso estén tomando sus apuntes, porque eso es muy importante. Debemos practicar. Así pues, les agradecemos la atención que nos han brindado. Vamos a una pausa y volvemos con una retroalimentación de los conocimientos adquiridos en esta lección. Los esperamos. Mateos Rumaish Kojiken. En esta oportunidad vamos a retroalimentar los conocimientos adquiridos en el segmento anterior. Para ello voy a necesitar la ayuda de un compañerito que ustedes ya conocen. Este compañerito es llamado Charlie. ¿Dónde estás, Charlie? Charlie. Aquí estoy, profe. ¿Te
Tejonel. Charlie, ¿ya estás acá otra vez? Sí, Tejonel. Ja, ¿Dónde? Tejonel. A ver, hijo. ¿Dónde estabas que yo no te había visto cuando yo di la lección? Estaba del otro lado, profe, pero estaba viendo, estaba aprendiendo, estaba practicando. Ah, estabas practicando. Así es, profe. Ah, muy bien. Bueno, para practicar la primera lección que yo les di a todos y a ti, ¿te recuerdas cuál es el nombre de esa lección? Rupeyash, Nachavej, Kan, Avi. Exactamente. Rupeyas Nachavej Kan Avi, ¿qué quiere decir? Formas de despedirse. Exactamente, formas de despedirse. ¿Y sabes cuál es la mejor forma para aprender esta lección? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? A través de una canción. ¿A ti te gusta cantar? Sí, me encanta cantar. Vamos a entonces a cantar cantemos. un ish. Sí, yo te voy a enseñar un ish, es decir, una canción. Nuestro ish se llama Ri Chab Eshik. ¿Cómo se llama? Re Chaveshik. No, Ri Chab Eshik. Otra vez. Ri Chab Eshik. Re Chaveshik. Exactamente, Ri así Chab se llama Eshik. nuestra canción. Nuestra canción dice así. Tokshinel chivochoch shinchap escarinute. Así, así. Tokshinel chivochoch shinchap escarinute. ¿Se te quedó? Mejor otra vez, profe. Otra vez. Otra vez. Pero despacio, Va, profe, por despacio, favor, está despacio. Que bien. yo quiero aprender, pero despacio. Vaya, está bien, lo voy a hacer despacio. Dice. Tokshinel chivochoch shinchap escarinute. Ah, Ahora tú. ahora sí. Tokshinel chivochoch shinchap escarinute. Muy bien. La segunda línea dice. Rumari yinshimpir tachajir kawi. Rumari, Yinshimpir, Tachajir, Kan, Avi. Muy bien. Vamos a agregar algo para que sea más bonito. Sí, Cada profe, vez sí, profe, que sí, digamos profe, sí, una profe. línea, cada vez que cantemos una línea, yo voy a aplaudir de esta manera. Y tú vas a silbar, ¿de acuerdo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Así? Así, muy bien, así está bien. Tú vas a silbar y yo voy a aplaudir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ja, Tejonel! Ah, muy bien, yo Ah, pensé Tejonel. que ya se te había olvidado. Bien, Ah, Tejonel. hagámoslo entonces. Vamos a cantar esa parte de la canción, la primera parte. Empecemos. Ju, ka, i, o, shi. Tokshinel, Chivochot, Shinchap, Escarinute. escarinute. Rumari, Rumari, dishimpir, Dishimpir, tachajir, kawi. La segunda parte de la canción dice así. Sharumawik ari rinute shubirchue. Así. Sharumawik ari rinute shubirchue. Tachajir kawi tatzetaria pey. Tachajir kawi tatzetaria pey. Y al final Otra vamos a vez, otra hacer. vez, la última, profe. Profe, Va- profe, porfa, vaya, la profe, última pues, porfa, la profe, última. profe, Y espero que aquellos que Tejonel, nos están Tejonel, viendo en Tejonel. casa también vayan a cantar con nosotros. ¿Tú quisieras eso? ¡Ja, Tejonel! Ja, Ja, muy bien. Tejonel. Jinchuka, Jinchuka, yo también. Cantemos todos, cantemos todos, cantemos todos, todos. Ka, i, oshi. Tokshinel, chivochot, shinchap, escarinute. Rumari, Rumari, yishimpir, tachajir, kawi. Sharumawik, ari, rinute, shubirchue. Tachajir, kawi, tatzetaria, pey. Muy bien, Charlie, Sí, lo profe, hiciste sí, profe, muy sí, bien, profe. te felicito. Ay, gracias, Eres profe. muy Ya estoy aprendiendo inteligente. cachiquel. Ajá, Estoy pero aprendiendo claro, cachiquel. por supuesto, pero claro, tendrás que repasar. La otra semana, cuando estemos acá, nuevamente te voy a pedir que cantes la canción. ¿De Y lo voy acuerdo? a cantar solito, profe. Lo voy a cantar solito, solito, Ok. solito, solito. Va, ¿cuándo lo vas a cantar solito? ¿Ahora o después, cuando regresemos? Cuando regresemos, profe. Vaya, cuando regresemos. Entonces deberás repasar en casa y deberás profe, repasar sí. mucho, mucho, mucho. Es mi tarea, profe. Es mi tarea. Esa es mi tu tarea. Mi tarea, mi Ajá, tarea. muy bien, Charlie. Muy bien, profe. Gracias, profe. Adiós, Tejonel. Muy bien, Charlie. Veo que ya te aprendiste la canción. Sí, profe, Y ya ya me me aprendí la- prometiste que la próxima vez que nos veamos, tú vas a cantar la canción solito. Yo solito, profe. Yo solito, Ajá. yo solito, yo solito. Sí, Ahora profe. tenemos que repasar Tejonel. las partículas interrogativas. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer?
No, profe, por favor, explíqueme. Lo vamos a hacer a través de una conversación muy utilizada por los hablantes del idioma cachiquel, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, profe? Es decir, voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Muy Y tú también me bien, vas a preguntar. profe. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, empecemos con la conversación, ¿sí? Sí, ¿De profe. acuerdo? Sí, Vale. profe. Saker, Saker. achiquea y Charlie Nubi Jin. luego Achique y Rat. Anselmo nupiyin. Acuchilla pewe Anusamaj. capiyin cari. Matios Tachajij Abi. Muy bien, Charlie, tienes otra tarea. Debes repasar esta conversación. Con conversación es la única manera de aprender el idioma cachiquel, porque de nada nos sirve tener un montón de léxico, tener mucho léxico, pero si no lo aplicamos, eso de nada nos serviría. Así pues, Charlie, tú quedas cordialmente invitado y también todos nuestros televidentes a que practiquen esta conversación, porque es importante para el aprendizaje del idioma cachiquel. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, profe. Profe, ya no me diste la mano. Vaya. Katsetki, Charlie. Katzet, ¿qué te honel? Bien, Katsetki y Bonogel. Nqaqawmaj chiwe iwanojel rumashish kujeqikin. Nqaraybej chiko shiukij shiwetamaj kan rikiri qasamaj wakami. Les agradecemos el favor de su atención y no olviden, la práctica es importante. Ustedes vieron cómo Charlie estuvo practicando y al final pudo pronunciar bien las frases y eso es lo importante. Los invitamos entonces a que practiquen con la persona que está a su lado, en su casa o en la calle, practíquenlo. De esa manera es como podemos aprender mejor un idioma. Hasta la próxima.